Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, alabado sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Padre, Creador de los cielos y de la tierra, y a su nombre gloria. Alabado sea nuestro Rey, nuestro bendito Maestro, nuestro bendito gobernante, nuestra bendita cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, y agradezcámosle, no de labios para afuera, sino con hechos, con gratitud, con rectitud, en su bendita obra, todas las riquezas, toda su misericordia, toda su paciencia que nos ha traído para guardarnos y estar con esa bendita esperanza viva en estos últimos tiempos. Yo me pongo a los pies de Cristo Jesús, a los pies de Dios, en el nombre de Jesús, habiéndole ya pedido a Dios, antes de abrir su bendita boca, que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, que me dé revelación para edificación, porque toda enseñanza que Dios ha dejado como una sombra en el Antiguo Testamento es para edificación, es para conocer el mal y conocer el bien. Yo le he pedido a Dios por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por todos los que estén predestinados a encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Por todos los que están en México, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta enseñanza número 27. Abramos nuestras benditas Biblias en Génesis 14, versículo 3. Vuelvo a repetir, Génesis 14, versículo 3. Recordemos, para poder entender y profundizar esta enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, lo que aconteció con Abraham o con Abraham, con Lot, con las riquezas que tenían, con los pastores que ya no podían estar juntos y que Lot se fue y escogió una tierra fértil, Abraham también, y Abraham fue plantando tiendas hasta llegar a Sodoma y a Gomorra. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que eso representa, no se le olvide, que Lot simbólicamente representa una iglesia que llegó a un lugar como primogénito a llevar las enseñanzas de Dios. Acuérdese que ya todos los seres humanos estaban sin conocimiento por la descendencia del segundo hijo de Noé, llamado Cam, cuando vimos que se construyó la torre de Babel, que Dios confundió sus lenguas y se fueron cada uno con sus ídolos. Acuérdense que Lot representa a alguien que llegó, a alguien que les instruyó en la bendita ley. Recuerde que también estamos viendo en el 14, en Génesis 14, que los reyes de los que vamos a hablar aquí, proféticamente como una sombra, hoy representan la casa del adversario. Porque en la casa del adversario también hay sacerdotes. Siempre han habido sacerdotes. Siempre Satanás ha escogido a seres humanos que los ha engañado para disfrazarlos como ángeles de luz, para ir a la guerra, para ir a contender, para ir a matar, para ir a separar de la verdadera fidelidad a los que estamos en la cruz. Sobre todo llegan también con reyes. Para poder profundizar lo que le estoy diciendo, remontémonos a Apocalipsis en el Nuevo Testamento, a los mensajes apocalípticos a los 7 ángeles
en las iglesias. Que claro que representa esa enseñanza de Apocalipsis, el número 7, representa hoy a todas las iglesias y el pecado que tenían algunas. ¿Qué les dice? Yo sé que tus obras están bien, yo sé que tus obras son mejores que las postreras, yo sé que tu amor está muy bien, pero tengo algo contra ti, que toleras a esa mujer, a esa doctrina de Jezabel, que ahí tienes a los nicolaitas y toleras esas doctrinas. Arrepiéntete y hazlas a un lado. Entonces, así empieza uno, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Un representante, un rey, vienen otros reyes disfrazados de ángeles de luz y empezamos a tolerar a que empiecen a meter herejías, a que empiecen a meter la mesa de Satanás, porque yo no voy a decir que no, estoy en carne, por fe estoy con Dios, pero mi carne sigue buscando, sigue queriendo las cosas, la fama, el poder, el dinero, vacaciones. Mi carne, mientras esté yo aquí, por eso este pacto es de fe, por eso es no contristar al Espíritu Santo, porque el poder que nos ha dado Dios es mayor que el que tengo en mi carne, que me pide las cosas. El fuego de Dios quema las pasiones de la carne, pero sí debemos estar en constante oración, en constante obra, sin descuidarnos. Yo no voy a decir que no, la mesa de Satanás no se me antoje, más la estimo como basura, porque me es ilícito tocar del anatema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Satanás y con estos reyes? Tratan de venir a decirme que no, que yo estoy mal, que por favor, que no sea legalista, que no sea exagerado, que Dios vino a traernos eso. Y entonces hay muchos, porque Satanás engaña, y engaña al mundo entero. Es astuto. Entonces, si yo soy tantito incrédulo y me dejo rascar el oído, estos reyes van a hacer batalla contra los reyes que estamos en la verdad para llevarnos cautivos. Entonces, la batalla que nosotros tenemos, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir, porque todas las batallas en el Antiguo Testamento, todas las batallas que Dios permite, representan una sombra de la batalla que tenemos hoy, no contra sangre ni carne, porque la bendita palabra así lo dice, que nosotros en el Nuevo Testamento ya no tenemos lucha contra sangre y carne. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, era con espada, era matar físicamente, eran armas físicas, ya permitiéndolas Dios como una enseñanza espiritual, porque hoy también tenemos un yelmo, una coraza, tenemos una espada, tenemos un escudo, tenemos un calzado, tenemos un yelmo, y nosotros tenemos lucha contra principados, por fe, contra un poder adversario, que ese poder muchas veces está en los seres humanos, y que cuando yo me enfrento a la batalla, porque somos soldados, somos guerreros, Jehová es Jehová de los ejércitos, entonces nosotros estamos, los que tenemos un crecimiento, los que estamos adiestrados para la batalla por Dios, tenemos esta espada de doble filo, que es la ley de Dios en nuestros corazones. Tenemos el escudo, que es la fe. Tenemos el yelmo, que es la salvación, para no perder la salvación. Tenemos el escudo de la fe y la coraza de justicia, el no pecar. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, a mí muchas veces han venido reyes, para que podamos entender. Reyes son también seres que Satanás y Dios ha permitido que les dé un nombre, y que están adiestrados también para la batalla, porque han engañado a muchos, saben manejar las escrituras para torcerlas, no las interpretan, no, Dios ya no, pero sí son especialistas para torcerlas y engañar. Entonces, esa es la guerra, esa es la lucha que tenemos nosotros, ¿verdad? Y reyes contra reyes y contra la ciudad vienen. Bueno, entonces ya vimos en el 14:1, que en aquellos tiempos de Lot, de Abraham, aconteció que un rey de Sinar y unos reyes se juntaron para ir a hacer guerra contra el rey de Sodoma, que era Bera.
el rey de Sodoma, que era Vera, contra Birsa, el rey de Gomorra, dos reyes, contra Sinab, que estaban juntos a Sodoma y a Gomorra, se lo vimos al rey ayer, rey de Adma, y contra Sember, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, Ul, en Zoar. 4 reyes. Ahora, dicen el 3, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado, que es lo que hoy se conoce el mar muerto, porque ya sabemos también que geográficamente se sabe dónde está Sodoma y Gomorra el día de hoy. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Estos reyes, estos 4 reyes de Sodoma, Gomorra, habían servido anteriormente a este rey llamado Kedorlaomer, como nosotros también. Nos servimos, yo serví por un tiempo sin conocimiento, ¿verdad? Al enemigo, pero después fui rescatado y yo me rebelé, porque usted o yo nos podemos rebelar. Hay 2 señores: o me rebelo al mundo y me rebelo para que el enemigo de Dios no sea mi rey, y me rebelo al decirle: vete, Satanás, porque escrito estás, solo adorarás a Dios y solamente Él servirás. Entonces eso es rebelarme contra el que tiene el trono aquí en el planeta Tierra, que es un señor llamado Satanás. De igual manera me puedo rebelar contra Cristo Jesús. Ahora, cuando yo me rebelo contra el adversario, contra el enemigo, entonces Satanás va a utilizar a sus guerreros para tratarme de matar espiritualmente. Bueno, habían servido a Kedorlaomer, que era el rey principal de estos 5 reyes que se estaban juntando, y en el 13º se rebelaron. 13º. Y en el año 14º, o sea, del año 13 se rebelaron, en el 14º vino Kedorlaomer a los 14 años, y los reyes que estaban de su parte, que ya vimos los 5 reyes que estaban de su parte, lo vimos en el 14:1, y derrotaron a los refaitas. Primero empezaron por otro lado, en Atarot Kenaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabé Kirantaim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura del Parán, que está junto al desierto. Y yo creo, bendito hermano y bendita hermana, que todos estos que aparecen en llanuras, recuerden, no se lo olviden, meditemos, profundicemos. Recuerde que vimos de enseñanza de llanura, cuando Lot vio toda una llanura. ¿Qué es lo que le preocupaba a Lot y a sus pastores, y a los pastores de Abraham? ¿Qué es lo que les preocupaba? Donde tuvieran que apacentar a sus ovejas, donde hubiera llanura, donde hubiera agua, pozos, ríos. Eso también lo que a un siervo le debe de preocupar. Un pastor debe de tener a sus ovejas, como en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará pastorear. De delicados pastos. Entonces un pastor debe de llevar a las ovejas a una llanura, a un monte. Entonces, cada que habla aquí Dios de llanura, pues, habla de que Abraham y Lot habían empezado una obra, y habían tiendas había plantado, cuando dijimos que Lot había plantado tiendas hasta llegar a Sodoma y a Gomorra, es que ya había empezado el Evangelio en el Antiguo Testamento como una sombra, claro está, ¿verdad? Entonces, todos estos tenían conocimiento. Estos reyes fueron a hacer guerra para bajarlos de la cruz, simbólicamente, para matarlos. Porque en el Antiguo Testamento, bendito hermano, como una sombra, la muerte era física. Ya acomodando lo espiritual, porque hoy la muerte no es física, la muerte es espiritual.
Bueno, hasta llegar a la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y a todos estos venían venciendo estos reyes. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Sedes, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Gesesontamar, no en la tierra de Canaán. Bien. Y salieron, cuando vieron eso el rey de Sodoma, de Gomorra, dice, salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Porque, también acuérdense, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros cuando vemos adversidad, cuando vemos que el ejército de Satanás está siendo utilizado para engañar, el día de hoy acomodando lo espiritual, para apartar de la vida, de la presencia de Dios, por el engaño de su espada, que es su sabiduría el día de hoy de Satanás. Entonces nosotros nos levantamos en guerra. Aquí Sodoma y Gomorra todavía va a representar un pueblo que va a ir a la guerra porque después viene el pecado, después viene la depravación. Salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín 4 y el rey de Bela 5, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle, 5 contra 4 reyes. Y ordenaron batalla en el valle. Acuérdense, bendito hermano, que nosotros tenemos batalla también, que nuestra batalla, ya le dije, es espiritual. Acuérdense también que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Yo le doy todos esos versículos para poder interpretar la bendita palabra y poder acomodar las enseñanzas al pacto y a las enseñanzas que nos conviene para tener temor. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y de igual manera, la madurez espiritual bíblicamente es el discernimiento entre el bien y el mal. Así lo dice en Hebreos, si gusta búsquelo. Dice, la madurez espiritual es el discernimiento de conocer al diablo y conocer a Dios. Entre el bien, esa es la madurez espiritual. Así que todas estas historias vivas me enseñan el trabajo, los pensamientos que tiene el adversario contra los santos, porque al final de cuentas Lot estaba en Sodoma y en Gomorra y en esos lugares. Bueno, entonces ordenaron contra ellos batalla, así como también nosotros cuando vemos que hay adversarios, cuando vemos que hay oposición, pues como dicen Judas, porque yo le voy a concordar siempre con la palabra. En Judas dice así, que contendamos ardientemente contra los que se levantan con las enseñanzas de Cristo Jesús. Dice, y contiendan ardientemente porque Dios no les ha dado un espíritu de cobardía. Claro que yo voy a contender cuando se vayan acercando y cuando esté en peligro. No voy a ir a meterme a esas iglesias ni a estar subiendo en YouTube para estar señalando y miren lo que hacen en la congregación de Armando Alducin y miren lo que hacen en la congregación de Galilei y miren lo que hizo. No, yo no voy a estar subiendo porque esas enseñanzas tienen miles de visitas porque el cristianismo de hoy, que es de carne, es chismoso, le encanta el chisme, les encanta estar viendo. Y Dios, bendito hermano y bendita hermana, no nos puso para ir con los puercos, para contender con los puercos, para echarle perlas a los puercos. No, nos puso para que cuando estemos en peligro, salgamos a la batalla, a contender ardientemente por la fe. Bueno, dice entonces en el 9, esto es que salieron contra Kedorlaomer, con el rey que se habían revelado anteriormente, rey de Elam. Salieron con Tidal, rey de Goim, con Amrafel, rey de Sinar, y con Arioc, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5 de parte de Sodoma y de Gomorra. 4 contra 5. Fíjese bien. Y el valle de Sidim
estaba lleno de pozos, de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Esto es muy importante. Bendito hermano y bendita hermana. Miren, esto quiere decir que cuando salieron a la guerra, y nos dice la palabra que huyeron, es porque los empezaron a vencer. Entonces, yo no puedo ir a la guerra contra Satanás si soy pecador. Porque nosotros declaramos victoria y la victoria es con rectitud, con integridad, sin pecado. Esa es la victoria. Para poder decir yo que Satanás está bajo mis pies y que Satanás no me puede vencer, ni me puede vencer ninguna de sus congregaciones, es porque no debo de contactar el Espíritu Santo, debo de ser íntegro, porque hay muchos que cuando se quieren enfrentar a la oposición, huyen, son vencidos. Bendito hermano y bendita hermana. ¿Y qué pasa? Entonces sabemos por este versículo que los reyes de Sodoma y Gomorra y los otros dos reyes ya tenían pecado, ya pecaban. Porque hay muchos todavía que cuando empiezan a pecar quieren seguir teniendo el favor de Dios, quieren seguir peleando contra el enemigo. Pero fíjense lo que dice, fíjense lo que dice. Y el valle de Sidín, donde salieron a la guerra, donde yo, estaba lleno de pozos de asfalto. Ahora, muy importante, o un pozo tiene agua, o un pozo está seco y tiene asfalto, y no tiene agua. ¿Qué representan los pozos con agua? Representan vida, representan bendición en el Antiguo Testamento, como el pozo de la samaritana de Jacob, que estaba en Samaria. Ese pozo donde Cristo Jesús llegó a pedir agua y que la samaritana le dijo, esta es una herencia que nos ha dejado. Imagínense cuántos años, siglos, ese pozo dio agua y dio vida a toda esa comunidad de los samaritanos, y que era una herencia, y que la valoraban, porque en el Antiguo Testamento, pues en el Medio Oriente, cuando estaban todos los que salían, buscaban un lugar donde hubiera llanura, donde hubiera agua para sus rebaños, para sembrar, pero también había muchos lugares secos. Ahora, ¿qué representa el pozo con asfalto? Voy a poner de ejemplo a Jeremías. ¿En dónde aventaron a Jeremías? En un hoyo, en un pozo con lodo. En donde cuando los hermanos de José el Soñador lo secuestraron, lo apresaron, antes de venderlo a los ismaelitas, en donde lo pusieron, lo echaron en un pozo sin agua. Ahora, ¿qué representa un pozo sin agua? La bendita palabra lo utiliza simbólicamente como hollar. Hollar viene de hoyo. Y hollar es regresar abajo, regresar al mundo, regresar a las profundidades. Como dice, y hay un mensaje a una de las iglesias en Apocalipsis, donde le dice, tú has descendido hasta las profundidades de Satanás. Entonces, recuerde que la Biblia es simbólica, Dios nos habla con palabras. Abajo en el mundo parece un pozo, pero ¿sabe qué? No hay agua. El agua es la presencia de Dios. El agua es Cristo Jesús. No hay agua. Son pozos, son abismos, es profundidad. Y representa el hoyo, representa el mundo. Cristo Jesús y la cruz representan el monte, representa ser de arriba. Por eso dice que huyeron, en el valle de Sidem estaba lleno de pozos de asfalto. Porque esas son las trampas que ponen los reyes, son las trampas que pone Satanás. Y cuando huyeron, el rey de Sodoma y Gomorra, algunos, no todos, cayeron allí. También, bendito hermano y bendita hermana, la palabra caer tiene simbolismo. Voy a empezar a tomar citas bíblicas para profundizar.
La bendita palabra nos enseña que cuando el enemigo de Dios, cuando era un querubín, cuando era lucero de la mañana, este ser divino, una vez que se reveló, dice que cayó como un rayo, cayó. La palabra caída significa bajar. También la bendita palabra nos enseña que la palabra caer significa pecado. ¿Caer a dónde? Porque caer es de una parte de arriba. Como cuando le dijo Satanás a Cristo Jesús cuando fue probado en el desierto, que estaba en la cúspide del templo más alto. Le dijo, aviéntate, como diciendo, peca. No hay problema si pecas, hombre. Va a mandar a sus ángeles y no va a permitir que tu pie tropiece y que llegue hasta abajo. Tú aviéntate. Así te dice Satanás, peca y no pasa nada, como le dijo Adán y Eva. Cae y Dios es amor, Dios te va a proteger, Dios te va a salvar. Entonces, la palabra caída representa que estando arriba nosotros, que estando en la cruz, que estando en la azotea, que somos del monte, caemos y ¿a dónde vamos? ¿Qué representa el pozo sin agua? Le dije, representa el mundo, representan los abismos, representa donde está Satanás. Ahí no hay agua, ahí no está Cristo, ahí no está Dios. Ahora, algunos cayeron, no todos. No todos. Algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Al monte. Porque los que se arrepienten, los que alcanzan a arrepentirse, los que alcanzan a tener un arrepentimiento genuino, ¿en dónde estamos salvos? Estamos salvos en la cruz. Estamos salvos arriba. Estamos salvos no abajo, no en el valle. Porque también ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, cuando Nimrod pecaron, ¿a dónde se fueron? A un valle. Yo expliqué la vez pasada a los que han dado un seguimiento lo que significa valle, que no hay árboles, que no hay huerto. Entonces, ahí está el pecado de estos reyes. Estar en un valle es que no estar en el echando mano de los árboles que dan buen fruto y estar comiendo de todo buen árbol, sino estar en el mundo. Ahora, y tomaron toda la riqueza, estos 4 reyes, tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y de todas sus provisiones y se fueron. Ahora, tomaron todas sus riquezas de Sodoma y Gomorra. Satanás, ¿cómo lo presenta Dios? Como ladrón. ¿Qué dice la bendita palabra? El ladrón no vino sino para hurtar y robar. Mas yo he venido para traerles vida y vida en abundancia. Ahora, ¿qué nos dice la bendita palabra? Que velemos porque Satanás está al acecho, esperando a que nos durmamos. ¿Qué es lo que quiere robar Satanás? ¿Por qué se le llama bíblicamente ladrón? Bueno, cuando Dios llegó a mi vida y cuando Cristo Jesús vino a mi vida, vino con innumerables riquezas inmarcesibles que son eternas a mi vida. La eternidad, el oro, la plata, me hizo piedra preciosa, me hizo luz, me dio vida eterna, me dio todas estas riquezas. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Robármelas. Robármelas. Ahora, muchos que estuvieron aquí algún día, bendito hermano y bendita hermana, fueron enriquecidos, tuvieron vida, tuvieron discernimiento, tuvieron crecimiento, tuvieron ministerio, pero ¿qué cree? ¿Qué cree? Que quisieron enfrentar a Satanás con pecado o a los reyes de Satanás con pecado y muchos cayeron en pozos de asfalto, muchos cayeron ahí. Otros pocos huyeron, pero los que cayeron se les quitó toda la riqueza. También los que alcanzaron a huir, porque cuando peco, Dios me quita mi tamaño espiritual. Me puedo arrepentir, pero puedo empezar otra vez de abajo. Eso es otro tema. Entonces, fíjense bien, y tomaron toda la riqueza, ya le dije, la santidad, todo lo que Cristo Jesús nos
nos trajo es lo que quiere Satanás. Y esas iglesias apóstatas, esas iglesias falsas que hoy existen, es lo que nos quieren quitar, hermano. Lo que nos trajo Cristo Jesús. Bueno, dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas las provisiones es el alimento y se muere. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, todavía dice Abraham, no Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Tomaron al representante, al que daba palabra. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en las enseñanzas pasadas yo le enseñé que muchos falsos representantes decían que Lot había pecado. Aquí vamos a profundizar y vamos a ver que Lot nunca pecó. De hecho, aparece en el Nuevo Testamento como ejemplo. Lot, como un ejemplo a seguir. Bueno, entonces dice, y vino uno de los que escaparon, de los que lograron escapar al monte, y lo anunció a Abraham en el hebreo. Fíjense bien, aquí en la Reina Valera aparece por primera vez la palabra hebreo, que alguna ocasión me di a la tarea de escudriñar en enseñanzas teológicas basadas en libros de la antigüedad de historia. Y al parecer, la palabra hebreo no es un nombre que Dios le ha dado o le haya dado a su pueblo para diferenciarlos como hoy o como en el Antiguo Testamento se les conoció como hebreos. El pueblo, el nombre que Dios le dio a ese pueblo fue Israel. Ese es el verdadero nombre que Dios les dio. Y eso por Jacob, sí, fue el tercer hijo de Abraham, que le dijo, ahora ya no te vas a llamar Jacob, sino te vas a llamar Israel. ¿Por qué? Porque de Jacob viene toda la, primeramente de Abraham, luego Isaac, luego de Jacob viene toda la descendencia de Israel. Pero ¿de dónde viene la palabra hebreo? Bueno, al parecer, por los estudios que Dios me permitió un día, al parecer, ese nombre se le dio por primera vez a Abraham. Como aquí vemos, fíjese, Abraham el hebreo o Abraham el hebreo. Así le decían a Abraham, no a Lot. Ahora, hebreo significa Hebreín o Hebraín, creo que se pronuncia, no recuerdo bien, que significa esto, el que pasa del otro lado del río. Eso significa Hebraín o hebreo, el que pasa del otro lado del río en el lenguaje que se tenía en aquel entonces. Así que Abraham, cuando fue sacado de su parentela, de su tierra, para poder pasar a la tierra de Canaán, donde está también Sodoma, Gomorra, porque ahí está ya la tierra de Canaán, pertenece, lo que es el mal, muerte y todo eso, pertenece a Israel. Entonces, para poder pasar hay una frontera, hay un límite, que es el Jordán, o el Jordán, que divide precisamente lo que es el desierto y es una de las divisiones hasta el día de hoy, como frontera, se puede decir, del desierto a la tierra de Israel. De hecho, cuando en el Éxodo Dios les promete la tierra de Canaán, en la tierra donde mana leche y miel, efectivamente para que tuvieran posesión de esa tierra, todo el pueblo pasó el Jordán, que venía con aguas desbordables, pero que pasaron los sacerdotes con el arca del testimonio, y al tocar sus plantas de los pies el río, separaron las corrientes y pasó todo el pueblo a la tierra de Canaán. Entonces,
Hebreo significa el que pasa del otro lado del río. Eso significa hebreo, no bíblicamente, pero pues es importante que todas las cosas que Dios me ha dado se las pueda compartir. Claro que eso no es edificación para salvarnos, para bajarnos de la cruz o estar en la cruz, pero es bonito también tener una enseñanza de dónde vienen estos fundamentos. Ahora, entonces vino uno de los que escaparon de la ciudad y lo anunció Abraham el hebreo, que habitaba en Encinar de Mamre, el amorreo. Recordemos que también se fue a predicar, que también se fue con sus pastores, que en todo lugar había llanura, occidente, ya vimos todo eso. Bueno, hermano de Escol, ahí habitaba en aquel entonces Abraham, y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y cuando dice los cuales eran aliados de Abraham, es que Abraham empezó a llevar la palabra y de igual manera alguien que es del mundo, alguien que no es cristiano, pero que le llevo yo el evangelio, se alía conmigo. Somos aliados, porque nada más hay dos pueblos, recuerde, uno que es del adversario y otro que es de Dios. Y nosotros, como dicen Salmos 119, Señor, compañero soy yo de los que te temen, de los que guardan tus mandamientos. Bueno, entonces, ahí está, ¿verdad? Eran aliados de Abraham. Ahora, cuando yo, Abraham, que su pariente estaba prisionero, su pariente, y que es pariente, era su sobrino. Recuerde, bendito hermano, que en algunas citas bíblicas Abraham representa a Cristo, representa también la iglesia de Cristo Jesús. Y acuérdese que dijo Cristo Jesús cuando lo iban a buscar su madre, sus hermanos, y le dijeron, tu madre y tus hermanos te quieren ver. Él dijo, ¿quién es mi pariente? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Y señalando a los que lo seguían, todos los que me siguen, todos los que hacen, ese es mi pariente. Esa es la voluntad. Ahora, Lot, claro que era sobrino, salió. Recuerde que vimos, bendito hermano, y yo le voy a estar recordando para que no se lo olvide. Recuerde que Lot, cuando Abraham salió, recuerde qué significa salida, éxodo. Recuerde que tomaron su cruz. Recuerde que se apartaron de toda una vida, de toda una cultura, de toda una enseñanza, para seguir a Dios. Entonces, Lot era una persona, o es un ejemplo en la Biblia, a seguir. Ahora, se lo llevaron cautivo también. Entonces, lo escuchó esto, fueron a decirle a Abraham que su pariente estaba prisionero. La palabra prisionero, bendito hermano y bendita hermana, es cautivo el día de hoy. Porque de igual manera la bendita palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que Satanás lleva a cautividad a muchos. Y los tiene prisioneros en el mundo, los lleva cautivos. Y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Ahora, voy a tratar de ser específico en esto. Yo le dije que Lot no había pecado, aquí se lo llevaron secuestrado, pero acomodando lo espiritual, vamos a profundizar una enseñanza. La bendita palabra me dice que cuando yo vea a un hermano o a una hermana, sea un consiervo, que haya alcanzado un don ministerial y haya caído por un engaño y esté cautivo en el mundo por el enemigo, tengo que ir. Vamos a profundizar en el libro de los Reyes con David. David era un rey que representa hoy un representante que tenga un don. Cuando David pecó y no se dio cuenta de su pecado por no ir a la guerra, mandó traer una mujer y cometió
pecado. Llegó un siervo de Dios a reprenderlo. Ya estaba cautivo. El rey David ya estaba ciego. Ya no se daba cuenta de los pecados tan graves que estaba haciendo por haber empezado con uno. Porque el primer pecado que David cometió es no ir a la guerra. Cuando estaban en guerra. De igual manera un siervo no tiene reposo. Yo tengo, por la gracia de Dios, 17 años y no hay un solo día que no haya salido a la guerra. Lunes, martes, miércoles, los 365 días. No, el reposo me cae mal. Es decir, me voy a tomar unas vacaciones porque las merezco. Porque yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, en este camino, ni sábado ni domingo tengo reposo. Para gloria de Dios, mi reposo va a ser eterno. A los que hayan trabajado aquí. Y aparte tengo un reposo que es esta obra. Porque esta obra me mantiene en la paz y en la presencia de Dios. Hablando del trabajo físico, entonces, o del mundo, yo no dejo de ir a la guerra, porque si dejo de ir a la guerra, hay enseñanzas aquí para temer. ¿Qué le pasó a David? Que por estar en pereza, que por haberse tomado un descanso, entró en los deseos de la carne y mandó traer a una mujer. Ahí está el segundo pecado. Tercer pecado, con engaños la trajo, la violó. Tuvo una relación con ella. Cuarto pecado, quinto pecado, mandó traer a su esposo, lo emborrachó. Olvídese, de ahí se generaron muchos pecados. Ahora, Dios en su misericordia mandó a un siervo a despertarlo, a rescatarlo cuando ya estaba cautivo, cuando ya estaba en la carne, cuando ya estaba ciego y ya no se daba cuenta. Y llegó con una parábola, ¿verdad? Diciéndole que un hombre rico que tenía muchos ganados llegó a una ciudad y una persona muy pobrecita que nada más tenía una ovejita y que la cuidaba y que daba su vida por ella, se la robaron. Y que David dijo, ¿quién es ese? Tráiganmelo para matarlo. Y dijo, ese eres tú. Y entonces ahí despertó de su cautividad. Sí. Se puso a cuentas con Dios, le trajo consecuencias su caída, pero Dios lo perdonó a final de cuentas. Entonces nosotros cuando vemos a alguien que no practica el pecado, a alguien que puede ser cautivo por un engaño, nosotros, bendito hermano, vamos a ir armados. Porque fíjese bien lo que dice aquí también. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. Ahora, ¿qué representa? ¿Qué simboliza? Abraham representa a Cristo y representa una iglesia santa. ¿Qué es armar a sus criados? Primeramente criado. En el Nuevo Testamento, la bendita palabra me enseña que yo fui comprado y que tengo un Señor y un amo. Porque la palabra del Señor significa amo. Ese es Cristo. Y cuando Cristo Jesús me llamó, me dijo, fuiste comprado con mi sangre, para que seas mi sirviente, mi criado. Eso es, bendito hermano, pues es muy importante meditar y profundizar siempre en la palabra. Porque muchos hoy se jactan y se enaltecen con un título de pastor o apóstol, se engrandecen y se sienten como pavos reales. No. Los dones que Dios nos dio, sea apóstol, sea pastor, nos hacen sirvientes para las ovejitas. Nos humillan. El que nos exalta con un don es Dios y con su presencia, que es muy diferente. Pero ante las ovejitas, un representante es todo lo contrario. La ovejita es la que vale más para Dios. El que va empezando. Yo ya recibí sanación, yo ya recibí todo. Entonces, soy un sirviente, soy un criado. Y ahí, bendito hermano, muchos no tienen esa doctrina. Porque así me ha permitido Dios exaltarlo a Él, exaltar a Cristo y presentarme yo siempre como un sirviente. Y así me presento ante usted. Yo siempre le he dicho, ¿quiere usted que le lave los pies, hermano y hermana? ¿Quiere usted que le dé mi vida gratuitamente? Sin diezmos ni ofrendas, véngase,
Aquí están las puertas abiertas. Lo que he recibido por gracia, lo voy a dar por gracia. Yo le doy mi vida, lunes, martes, por medio de Dios, claro, porque Él es el que puede dar la vida. No me jacto. Pero quiere, yo soy un sirviente de usted, de Cristo Jesús. Si usted entró por la puerta del redil, yo soy un sirviente y usted vale más para Cristo. Pero antes de ser su criado, antes de ser su sirviente, primeramente me adiestró para la batalla. Y Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. ¿Sí? Me adiestra. Es el discipulado. Me adiestra para poder manejar esta herramienta, esta bendita espada, esta bendita arma, que es la única que prospera para ir contra Satanás. Y mira, hermano, quiero aprovechar para profundizar las riquezas que tenemos y que yo no voy a dejar que Satanás me desarme ni me quite estas riquezas. Muchos países el día de hoy, como Rusia, como Corea del Norte, como Estados Unidos y como muchos otros países, se sienten protegidos por sus riquezas y por sus armas que tienen nucleares. Esos países que tienen las armas más letales son los que tienen el poder y el control contra los que no tienen esas armas. Le pongo un ejemplo. Yo peso, cuando estaba bien, cuando no estaba en mi silla de ruedas, yo llegué a tener un peso de 92 kilos, yo mido 1,92. Y, pues bueno, imagínense que yo me fuera a enfrentar a una persona de unos 50 con 55 kilos. Pues no, pero esa persona flaquita me saca una pistola a 2 metros 45 y me corta el cartucho. Yo le alzo las manos. Porque tiene con qué matarme y no tengo ninguna posibilidad. Claro, si sabe manejar el arma. No tengo ninguna posibilidad de defenderme. Así están las naciones contra las naciones débiles. Ahora, fíjese bien, ponga mucha atención. Ni Rusia, ni Estados Unidos, ni ningún país de México tienen el arma más letal para defenderse contra el que los tiene cautivos y muertos, llamado Satanás. Pero nosotros sí tenemos esa arma. Porque ellos, las armas que tienen, a Satanás no le pueden hacer nada, ni a sus demonios. Así que, cuando yo me doy cuenta y puedo ver y puedo escuchar la verdad, no me canso de darle gracias a Dios que ni aún ni Rusia ni Estados Unidos tienen el arma, ni tampoco tienen el adiestramiento que Dios me dio para ir a la verdadera batalla, a la que Satanás está ganando y que tiene a todos los seres humanos cautivos. Y adiestrar a sus criados, a los que ha comprado, es cuando yo termino mi discipulado, cuando ya estoy en la cruz, entonces empiezo a practicar la bendita palabra para entonces poder tomar mi yelmo, tomar mi coraza, tomar mi escudo, tomar mi calzado y tomar la espada y salir a la guerra. A ir a arrebatar de estos reyes, de estas iglesias que se disfrazan de ángeles de luz e irles a arrebatar a los que puedan todavía, como Lot, tener oportunidad. Bueno, entonces fíjese bien, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana. ¿Qué cree que esté profetizando aquí? ¿Qué dijo Cristo Jesús? De cierto
de cierto les digo, que el que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, a espíritu es. Entonces, ¿qué representa el bautizo? ¿Qué representa el pacto? Representa un nacimiento espiritual. Alguien que se sepultó, alguien que se bautizó. Bueno, 318 y lo siguió hasta Adán. ¿Qué simbolismo tiene el número? ¿Por qué dice 318? Mira, hermano, los reyes, esos 4 reyes que estaban derrotando todo, no eran 300, eran 4 reyes, 4 pueblos. No sé, quizás cada pueblo tenía 1500 habitantes. Multiplicado por 4, no sé, 5000, 6000 contra 300. ¿Qué enseñanza hay? No nada más aquí. Porque hay muchas citas bíblicas en el Antiguo Testamento donde Dios mandaba la guerra a pocos hombres contra millares de hombres. ¿Qué muestra Dios? Que Satanás y sus iglesias son muchas, pero que con pocos pensemos que no se necesita muchedumbre de ejércitos, que no nos espanten, sino con pocos justos declaramos victoria, como lo vamos a ver. Bueno, y fíjense bien, y lo siguió hasta Dan, que pues son tierras que estaban en el Antiguo Testamento en todo lo que hoy es Israel. Dice, y cayó sobre ellos de noche, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Ahora, aquí está la estrategia, fíjense bien. Y cayó sobre ellos de noche. Satanás es de la noche. ¿Qué representa bíblicamente la noche? La noche representa obscuridad, representa estar reposando, estar durmiendo, estar sin una obra. Todo eso representa la noche. Y efectivamente, todo cristiano, el día de hoy, que se jacte de ser cristiano, que no trabaje lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la obra de Dios, y está en la cruz, está durmiendo, está de noche. Porque el verdadero trabajo, la verdadera obra, es ocuparse en los negocios del Padre. Ahora, muchos están durmiendo. Así que dice Cristo Jesús también, que velad, porque Cristo Jesús viene como ladrón en la noche. Ahora, también estamos viendo las estrategias, porque Dios es Jehová de los ejércitos. Él es el que nos organiza, Él es el que nos adiestra, Él es el que nos dice cómo atacar. Cita bíblica para poder concordar en el Nuevo Testamento cómo esto que estaba haciendo Abraham con sus hombres, lo hizo Dios con Pablo. Sí. ¿Qué le dijo Dios? ¿Y qué dice la palabra? Con Pablo, ¿qué hizo? Y no te preocupes de qué vayas a hablar cuando estés enfrente de reyes, porque en ese momento yo voy a estar contigo para hacerte hablar. No te preocupes por el que vas a decir. Vemos a Pablo en el libro de los Hechos, como Agripa y varios reyes y sumos sacerdotes lo rodeaban y lo acechaban, y él, adiestrado, siendo solo, enfrentaba a todos y los dejaba callados. Entonces, fíjate, cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, los que había adiestrado, y les atacó y les fue siguiendo hasta Jobá, al norte de Damasco. Ahora, los fue siguiendo, los fue persiguiendo. Y recobró, fíjense, todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Recobró todos los bienes de Sodoma, de Gomorra, de los otros reyes, todos los bienes. ¿Qué es recobrar todos los bienes?
Bueno, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, recobrar hoy todos los bienes es que David, que había perdido ya Dios, había perdido ya discernimiento, que ya estaba cautivo, en el momento en que este varón fue y lo reprendió por medio de Dios, y David lloró y se arrepintió, recobró la sensatez, recobró el discernimiento, recobró el ser rey, recobró la misericordia y recobró todo lo que tenía, que son las verdaderas riquezas. Recobró. Así que, ejemplo, yo recuerdo algunos exhermanos, exhermanas que fueron apartados por el engaño de las iglesias que se disfrazan como ángeles de luz, y que en el momento en que se los llevaron, perdieron sus riquezas, la presencia de Dios, la presencia de Cristo, la sensatez y todo. Pero cuando Dios me permitió ir a exhortar, a molestar, a reprender y a pelear contra la sabiduría de Satanás y el engaño de Satanás a los que creyeron y regresaron, Dios los perdonó y les regresó sus riquezas y sus bienes. En este caso, Abraham venía con todas las riquezas. Ahora, ya le dije que es acomodar lo espiritual, pero también meditemos. ¿Cuántas riquezas habrá traído físicamente? Hablando de 5 pueblos. Sí, oro, plata, piedras preciosas, olvídese. Una cantidad impresionante. Ahora, Abraham muchas veces le dije que representa a la iglesia, el día de hoy, a la iglesia santa. Vamos a penetrar aquí en el 17 a una enseñanza también muy profunda, proféticamente, porque la Biblia es profética. Dice, y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, porque derrotó a Kedorlaomer, cuando volvía Abraham y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey, cuando regresó Abraham de retorno. Entonces, el rey de Sodoma, que había huido, salió al encuentro al saber que Abraham había vencido con sus criados a esos, salió al encuentro. Entonces, Melquisedec, sí, dice, cuando volvía en el 17 de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, de los 5, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Dice, entonces también Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Bendito hermano y bendita hermana, sí voy a hacer y voy a profundizar aquí, porque también este personaje que aparece como una sombra profética de lo que iba a venir, también está muy distorsionado el día de hoy. Para empezar, Melquisedec era un rey, y era un rey de una ciudad llamada Salem. Salem, y aparte dice sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahora, Melquisedec representa, bendito hermano y bendita hermana, un rey de paz, porque Salem significa paz. Salem, de hecho, la capital de Israel significa Jerusalén, es Jerusalén. Hasta el día de hoy es Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? ¿Ustedes se la tarea? Significa tierra de paz. Tierra de paz. Antes de que se llamara Jerusalén, en el Antiguo Testamento, en la tierra de Canaán, ya Melquisedec era rey de Salem, de una ciudad llamada
paz. Ahora, Melquisedec era rey, como Cristo Jesús, porque Melquisedec va a representar simbólicamente, proféticamente a Cristo Jesús, porque vamos a ver que Melquisedec no tenía parentela, ni tenía genealogía, ni tenía nada. O sea, era un ser. Y ahorita vamos a ver todas las características para poder discernir y estudiar bien la palabra y meditarla, que se refiere proféticamente a Cristo, porque Dios profetiza a nuestro Señor Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Y exactamente, Cristo Jesús hoy es un rey de paz. ¿Qué dijo Cristo Jesús cuando se descendió del cielo? Yo he venido a traerles paz. Yo soy la paz. Todo el que me sigue tendrá paz. Yo soy el rey de paz. Yo soy la paz del mundo. La paz. ¿Y qué es la paz? ¿Qué es Shalem? ¿Por qué a Cristo Jesús se le conoce como el rey de paz? Bueno, la palabra nos dice que cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, entonces éramos enemigos de Dios. Dios no era nuestro amigo. Éramos enemigos de Dios. ¿Qué pasó entonces? Que Cristo Jesús, cuando bajó y dijo yo soy la paz, vino mediante su cuerpo, mediante su vida, mediante su santidad y mediante su sacrificio a reconciliarnos para que Dios fuese otra vez mi Dios, fuese otra vez su Padre de usted y tuviéramos esa paz, esa reconciliación. Es, por ejemplo, ¿verdad? Yo me divorcio de mi esposa, tengo 2 años divorciado, somos los peores enemigos, pero viene un mediador a reconciliarnos y a volvernos a juntar. Él fue nuestra paz, Él fue nuestra reconciliación. Dios, Cristo Jesús. Bueno, mañana voy a profundizar un poquito más sobre Melquisedec. Estoy apenas haciendo una introducción, bendito hermano y bendita hermana, una introducción para deshebrar bien esta enseñanza de Melquisedec y poderle dar la verdad, las enseñanzas verdaderas. Yo prefiero tardarme en cada versículo 1 hora, ver 5, 6, 10 versículos, pero explicarlos bien y concordarlos para que no haya ninguna duda. Así que se nos ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 28. Por lo pronto, yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios me lo permite, y gracias.